¿Cómo están todos? Sin duda están como yo, padeciendo este apocalipsis que a nivel mundial está amenazando nuestra vida hora tras hora, día tras día. Este COVID-19, el coronavirus chino, en pocas semanas está liquidando masivamente a una enorme cantidad de seres humanos y seres humanos de todos los países. No hay donde escapar, ya sea un virus creado por el propio planeta para enfrentarse a nuestra amenaza continua contra él, porque depredamos el planeta, lo enfermamos y podría ser que el planeta genere anticuerpos contra nosotros, de la misma manera que nosotros generamos anticuerpos cuando nos ataca una enfermedad. En cierta forma, la raza humana actual es una enfermedad para el planeta Tierra. O puede que sea un virus militar, un virus sintético creado en laboratorios militares. No sabemos si de Estados Unidos, o de China, o de Irán, o de Gran Bretaña, o de otros países. No lo podemos saber. Aunque yo creo que es un virus militar. No creo que sea un arma de la naturaleza. La virulencia espantosa de este virus es asociable más que nada a un arma creada para destruir a millones de seres humanos, cientos de millones de seres humanos. Esto lo vamos a tratar en otro capítulo. Ahora, lo que me interesa es dialogar, dar mis opiniones sobre el tema de la diferencia de muertos, estadísticamente hablando, en diferentes países. Uno con horror, cada día, cada hora, a través de la red, se entera de los miles de muertos que van sucediendo oficialmente, no solo en países gobernados supuestamente por dictadores que saquean todo, depredan y no dejan disponible nada para un sistema de salud, como en África. Estoy viendo acá estadísticas de África, son espantosas. No voy a dar el nombre de los países ahora, pero acá están hablando de que hay muchísimos países de África que no tienen ni siquiera una cama cada 1000 habitantes. Me refiero a camas hospitalarias, camas preparadas para atender urgencias como esta del coronavirus. No solo África, acá estoy leyendo que países como Irán, según esto, tiene 0,2 camas por cantidad de habitantes. Mozambique, pero también Honduras, la India, no solo África porque uno piensa que en este continente los hermanos africanos son los que viven peor, pero no es así del todo. Acá estoy viendo, y me retracto, porque estoy viendo aquí que en países como Venezuela prácticamente no tienen camas. En la India, por supuesto. Ahora, cuando vamos ascendiendo en la escala, vemos que incluso acá países que viven bajo dictaduras, como Qatar, tiene 1,2 camas, nada más. Es decir, que está al mismo nivel que Paraguay, el país hermano de América. Es decir, Qatar tiene la misma cantidad de camas por habitante que Paraguay. También estoy leyendo aquí que hay países como Ecuador que tiene una cama y pico, una cama y media para sus habitantes, y así seguimos subiendo. Cuando llegamos al tope, a los países que tienen un mejor sistema de salud, supuestamente, que se mide por la cantidad de camas, vemos que está Japón, vemos que está Corea del Sur, Alemania, por ejemplo, 8,3 camas. Una diferencia espantosa. Parece haber una relación entre la cantidad de muertos y la falta de un sistema de salud respetable en estos países.
Todos los días nos enteramos, por ejemplo, de las muertes masivas de ingleses. Gran Bretaña, que se suponía que era una potencia, es un lazareto, al igual que, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es un lazareto donde mueren miles y miles por día. Y acá, cuando vemos las estadísticas de las camas disponibles, me refiero a camas hospitalarias, camas preparadas para atender urgencias como la del coronavirus, acá se refleja que estos países no tienen camas para atender a sus habitantes. Es decir, que Estados Unidos, Paraguay, Gran Bretaña y muchísimos otros países que aparecen en la lista no previenen contingencias. ¿Dónde está el dinero de los trabajadores? El dinero del pueblo que se suponía iba a parar al mismo pueblo. Evidentemente aquí, por la catástrofe, el apocalipsis que estamos viendo, las muertes en ciudades gigantescas de Estados Unidos, como New York, en la cual ya no se sabe dónde enterrar a los muertos, o en Gran Bretaña, se van apilando los cadáveres y hay una relación evidente entre estos lazaretos, estos países lazaretos, donde van a seguir muriendo miles y miles por día, y los países donde hay un mejor sistema de salud, como por ejemplo Japón, por ejemplo Alemania. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que en países que se vendían en propaganda como países avanzados, a países del primer mundo, como Francia, como Gran Bretaña, suceden estas cosas? Es sencillo aquí. Han saqueado desde los gobiernos, desde las monarquías, desde las presuntas democracias, como en Estados Unidos, si es que se puede llamar democracia a lo que estamos padeciendo en América, en el continente americano, por culpa de ellos. Pero ¿cómo es posible que se viva en este estado de indefensión? ¿Cómo es posible que el pueblo, los que producen realmente el capital que mueve al mundo humano, estén tan desprotegidos? Para que ni siquiera haya una cantidad suficiente de camas para atender problemas como el coronavirus, que ya estaban anunciados, estaban preanunciados. Porque si bien es cierto que la dictadura china ocultó información, y que la dictadura china, de extrema derecha, por más que se haga pasar por comunista, no es comunista. Si en China hay comunismo, yo soy un travesti, cosa que no soy. Lo que tenemos aquí es que están depredando los sistemas de salud. Y esta depredación no se realiza desde el pueblo. El pueblo trabaja y se supone que dispone de camas para ser atendido en estas circunstancias. Esto sucede desde las clases dominantes que depredan sin piedad, que vacían el sistema sanitario en beneficio de ¿quién? De ellos mismos. Esto da mucho que pensar y lo mucho que hay que cambiar para que el mundo humano mejore, para que en el mundo humano no haya estas diferencias abismales entre pequeñas minorías dominantes, que son las que acaparan el capital, y la enorme masa de seres humanos que conforman a la raza humana, que conforman la mayoría, la inmensa mayoría de los que pertenecemos a la raza humana. Esto es espantoso. La humanidad, entonces, para poder evolucionar, tiene que cambiar este sistema social y económico, que no hace otra cosa que exponernos a estos genocidios naturales o artificiales que pueden ser evitados. No es posible minimizar el Estado, como pretenden los ultracapitalistas, la extrema derecha. Es necesario un Estado gigantesco,
porque somos miles de millones en la humanidad, y sin un Estado gigantesco, la gigantesca masa de la humanidad va a estar siempre bajo el dominio de estos males naturales, de este coronavirus chino, de guerras, de todo tipo de peligros que pueden evitarse, en tanto y en cuanto ese Estado que yo quisiera gigantesco nos dé protección a la mayoría. Las estadísticas están a la vista, lo estoy leyendo aquí en internet. Aquí están las estadísticas de camas, y vuelvo a las camas hospitalarias porque son un reflejo de cómo los países enfocan, según los gobiernos, la cuestión fundamental que es la de la salud pública. Acá hay países como Israel que tienen 2 camas, según leo aquí, 2 camas cada 1000 habitantes. Y hay países como Japón, que acá lo estoy viendo, tienen más de 13 camas por habitantes. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Por ejemplo, aquí tenemos otra estadística que estoy viendo aquí. Argentina dice tener 5 camas cada 1000 habitantes, cosa que dudo. Pero aunque así sea, tenemos que en Mónaco, por decir algo, hay 13 camas. Bien, si esto es cierto, la diferencia es abismal, y cuando llegue el momento del invierno en Argentina, acá van a morir miles, muchos miles. Vamos a acabar muriendo como mueren en países como Gran Bretaña, como en Estados Unidos, aunque no tantos, porque Estados Unidos y Gran Bretaña, según lo dicen acá las estadísticas que aparecen en la web, tienen solamente 2 camas, quizá 3 camas cada 1000 habitantes. Esto demuestra de manera definitiva, si es que faltaba demostrarlo, que el Estado debe ser lo suficientemente grande, lo suficientemente gigantesco, para ampararnos a nosotros, a ustedes, a mí, si nos consideramos parte de la raza humana en general y no en particular. Es decir, si no nos consideramos parte de minorías dominantes que disponen de camas hospitalarias con toda la tecnología y la ciencia de punta, y que luego utilizan el resto del capital para almacenarlo o utilizarlo en guerras, utilizarlo en asuntos privados, como si el Estado fuera parte de sus bienes. Recordemos ahora al gran pensador inglés, a Chesterton, cuando comentaba que los ricos no solo se sienten amos de la propiedad privada, sino también del Estado. Eso no puede ser. Necesitamos cambiar, necesitamos evolucionar. Es cierto que hay partidos políticos que van por el rumbo correcto, van directamente hacia la izquierda. Que los millonarios, que los dominantes, que los que poseen el capital, utilicen su propio capital en su propio beneficio, pero que no utilicen al Estado para enriquecerse y para someter a las masas humanas a esta destrucción masiva y continua, porque recordemos que no es solamente el coronavirus el que destruye a diario a miles y miles de seres humanos. El coronavirus es una infección, es un virus entre tantos virus, bacterias, bacilos y otros seres de la naturaleza que a diario van destruyendo a las grandes masas de la humanidad. La diferencia que hay con el coronavirus es que afecta a las clases dominantes.
porque ahora las clases dominantes no pueden salir a la calle, no pueden viajar en avión, no pueden dedicarse a la Dolce Vita, están encerrados como los demás, si bien en mansiones, si bien en grandes latifundios, y sin embargo no pueden disfrutar de la vida como disfrutaban antes. Esto hace del coronavirus algo muy especial. Los científicos, los tecnólogos, las mentes brillantes, tengo la esperanza de que van a descubrir una cura, van a descubrir una solución final a esto. Pero si lo hacen, lo van a hacer pensando en las clases dominantes que lo financian a expensas del Estado. Porque el científico y el tecnólogo no es otra cosa que un empleado doméstico de las clases dominantes. Trabajan para ellos, en este sistema que está tan pervertido y que ahora demuestra hasta qué nivel de degeneración puede llegar. El coronavirus es algo muy malo, pero a la vez podría ser algo muy bueno si demuestra de manera definitiva que el Estado debe amparar a las grandes masas, porque sin esas grandes masas, las clases dominantes no pueden subsistir por sí mismas. Repito, los más ricos del mundo, los que poseen la inmensa cantidad de capital, no pueden salir a la calle. Están muriendo muchos. Está muriendo gente de mucho capital, gente que toda su vida vivió en la riqueza, que están muriendo a diario. Lo sabemos por los diarios. Esto tiene que terminar. Terminar con el coronavirus, pero a la vez terminar con esta desigualdad espantosa que humilla a la humanidad. Nos humilla a todos. A ustedes y a mí. Nos vemos en el próximo video.